Para aquellos que escuchan el audio a través de la grabación, voy a volver a leer los versículos. Es Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 21. Dice de la siguiente manera: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio, y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Hermanos, esta serie de estudios la hemos titulado El gozo de la vida cristiana, o vivir el gozo en la vida cristiana, y definitivamente Filipenses es un libro que nos enseña que el gozo, hermanos, no es una cuestión de sentimientos, sino de decisiones. En este pasaje en específico, que si ustedes tal como yo tienen una Biblia Reina Valera, tiene por subtítulo Para mí el vivir es Cristo. Y creo que en muchas ocasiones los subtítulos no se ajustan muy bien al tema, no es tan fidedigno, pues los subtítulos no son cosas que están en los escritos originales, son añadiduras que ponen los editores de las traducciones. Sin embargo, hermanos, en esta ocasión me parece sumamente atinada la descripción que le da el editor a esta parte de la escritura. Porque verdaderamente la forma en la que Pablo piensa acerca de su propia vida y de las cosas que le acontecen a él nos cambian totalmente la perspectiva de cómo nosotros como cristianos debemos de percibir nuestras propias vidas y las situaciones que nos pasan a nosotros como cristianos. Pues podemos ver en estos pasajes no un tono angustioso de Pablo, no un tono entristecido, apesadumbrado, no un tono desesperado, sino un tono de confianza, de esperanza y de entender que todas las cosas que le pasan vienen a ser para beneficio de la obra. Y eso, hermanos, es sumamente importante, porque nosotros somos humanos. Y como humanos tenemos un gran defecto todos nosotros, y es que nos amamos demasiado. Nos queremos demasiado. Amamos las cosas que amamos, y no me refiero solamente a la familia, sino me refiero a todo lo que envuelve las cosas que nos gustan hacer. Amamos el descanso, amamos tener dinero, amamos tener viajes, amamos tener vacaciones, amamos nuestros trabajos muchas veces, amamos las cosas que hacemos y las cosas que nos dan resguardo. Y en el momento en el que las cosas en nuestra vida no salen como nosotros queremos o amamos, entonces nos sentimos sumamente frustrados, porque para nosotros la vida se trata de complacernos a nosotros mismos, de alcanzar nuestros objetivos y de vivir cómodamente la vida que nosotros queremos vivir. Sin embargo, hermanos, la vida del cristiano no es así. El cristiano, hermanos, no tiene por sumo gozo hacer las cosas que quiere hacer, decir las cosas que quiere decir y consumir las cosas que quiere consumir. La palabra nos enseña que nosotros tenemos nuestro deleite en su palabra, que el sumo gozo que nosotros tenemos es Cristo y Él es nuestra máxima herencia. ¿Cómo se comporta una persona cuando lo más valioso que tiene no es Él mismo? ¿Cómo se comporta una persona que lo más valioso y lo más precioso que tiene en su vida es Cristo? Son vidas muy diferentes, hermanos. Sin embargo, una y otra vez entendemos en la palabra que la riqueza del cristiano es Cristo. Y que no es una riqueza que Dios está dispuesta a compartir con otra cosa. No es una riqueza que está dispuesta a compartir el corazón que tú tienes. No es una riqueza que está dispuesta a compartir tu tiempo o tu intención o tu mente. Es una riqueza celosa. El Señor Jesús, cuando enseña acerca de esto, habla de una parábola. La parábola de la perla de gran precio, si la han escuchado.
en donde la persona que encuentra la perla de gran precio tiene que volver a su casa y vender todo lo que tiene para poder hacerse de aquello que ama tanto, que es la perla de gran precio. Enseñándonos así el Señor Jesús que el Evangelio y Cristo no es algo que convive con nuestros otros gustos e intenciones. No quiere decir eso, que nuestras vidas tengan que ser sufridas, o que nuestras vidas tengan que ser vidas constantemente de sufrimiento o de sacrificio. No siempre es así. Dios sabe recompensar a aquel que le sirve. Pero sin lugar a dudas, hermano, uno tiene que entender que a partir de que cree en Cristo, su vida ya no gira en torno a sus propias intenciones, a sus propios deseos, a sus propios gustos o su propia comodidad, sino que gira en torno a hacer grande el nombre de Cristo. Es eso lo que Pablo enseña, hermanos. Vean ustedes el versículo 20. La segunda parte del versículo dice: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hermanos, Pablo tiene una forma de vida, una mente que entiende la vida de una forma muy diferente, abismalmente diferente. Algunos la llamarían radical, porque para él no es importante su propia circunstancia. No es importante su propia comodidad, ni siquiera las ofensas que otras personas le están haciendo. Lo más importante para él es que en su situación Cristo está siendo magnificado. Y eso, hermanos, es un estándar de vida demasiado alto. Es un estándar de vida, hermanos, que transgrede todo lo que nosotros como personas estamos acostumbradas a vivir. Porque nosotros no tenemos lo que queremos y maldecimos, insultamos, ofendemos. No tenemos la circunstancia que quisiéramos vivir y entonces maldecimos al aire. Nos enojamos con Dios y le decimos: Dios, ¿cómo tú permites que estas cosas me pasen si yo he sido muy bueno? Señor, ¿cómo permites que estas cosas me pasen si yo he intentado hacer lo que tú me has enseñado? Señor, ¿cómo permites que me sucedan estas cosas? ¿No ves que estoy en necesidad? ¿No ves que estoy en sufrimiento? Y no entendemos que el principal motivo por el que hemos sido llamados no es para que Dios nos dé todo lo que nosotros queremos, sino para que Cristo sea magnificado en tu vida o en tu muerte. Una persona que entiende eso, hermanos, tiene que vivir diferente. Y la forma diferente de vida y el distintivo de una vida que vive así es el gozo. El gozo en la confianza, el gozo en la esperanza. El gozo, hermanos, a pesar de cualquier situación que se pueda vivir, una persona puede tener gozo si tiene a Cristo de su lado. Sin Cristo, hermanos, qué terrible vida tendríamos. Pero en Cristo, no importa la situación en la que tú te encuentres, puedes tener gozo. Y eso, hermanos, es un estándar de vida diferente. Vean ustedes el versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Vean ustedes este versículo. Ahí ustedes notan que a Pablo le interesa su situación. Que Pablo está preocupado y le dice a los hermanos: hermanos, oren porque mi situación cambie. Hermanos, oren porque lo que me está pasando es sumamente injusto. Hermanos, oren porque esta situación es insostenible. No puedo soportarlo más. Pablo dice: hermanos, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, porque Pablo entiende que las cosas le están pasando a él. Que muy probablemente el reino de las tinieblas estaba afligiéndolo en muchos otros aspectos, en tentación, en pruebas, pero la misma situación de ser cristiano también lo estaba llevando al crisol, ¿no? A donde la llama de la prueba es sumamente fuerte y sumamente difícil de soportar. Pero Pablo dice: hermanos, quiero que sepan que las cosas que me suceden están redundando más bien en el progreso del Evangelio. No solamente este hombre, hermanos, no está suficientemente interesado en su comodidad, sino que lo que él primero prioriza es el Evangelio. Y segundo, él se preocupa por la situación más bien de los otros. Filipenses es una carta que Pablo escribe para traerle paz a una iglesia que estaba afligida por lo que le pasaba a Pablo.
Y Pablo les escribe para animarlos diciéndoles, hermanos, no tengan miedo porque lo que me está pasando está resultando en beneficios para el Evangelio. No se preocupen por nada, porque todo lo que me está pasando está impulsando más el Evangelio. Fíjense el estándar de vida de una persona así. No está él preocupado por lo que le está pasando. No está él priorizando su comodidad, está priorizando el Evangelio. Y en segundo lugar, a sus discípulos que él ama, a la iglesia que él plantó, y él dice, no se preocupen, porque el Evangelio está siendo beneficiado por lo que me está pasando. Qué tremenda forma de vida, hermanos. Qué estándar tan alto de vida. Pablo es uno de los apóstoles que constantemente en sus cartas se presenta, no como Pablo el apóstol, aunque sí lo menciona en muchas de ellas, sino como Pablo el apóstol, perdón, Pablo el siervo o Pablo el esclavo. De hecho, se dice que su nombre de mismo Pablo viene de la palabra doulos, que significa sirviente. Entonces Pablo se percibe a sí mismo siempre como el sirviente, como el siervo que sufre, como el mayordomo de las cosas de Dios. Y ese, hermanos, vino a ser verdaderamente no una de su top 5 de cosas prioritarias en su vida, el primer lugar de su vida. Y eso, hermanos, tal vez es una de las cosas más importantes cuando hablamos del gozo, la posición en la que está tu vida frente a ti mismo. ¿Quién eres y qué haces aquí? Porque si yo percibo que mi vida se trata de darle gusto a las cosas que yo quiero, si yo percibo que mi vida se trata de alcanzar logros personales, si yo percibo que mi vida se trata de ganar riquezas, de ganar propiedades, de ganar estatus, de ganar cualquiera de esas cosas, entonces si me pasan de repente que pierdo el dinero, que pierdo el estatus, que pierdo la propiedad, que pierdo el vehículo, que pierdo el trabajo, entonces verdaderamente mi vida está en la bancarrota, está en la ruina total. Porque todas las cosas que yo priorizo y aquello que yo amo, lo he perdido, entonces no tengo nada más. Pero Pablo sabía que él era el siervo, que todo lo demás no era tan importante como ser siervo, como que Cristo fuera predicado y el Evangelio fuera extendido. Entonces cuando de repente la vida se pone difícil y las pruebas vienen y el crisol está encendido, hermanos, en la llama de la prueba, Pablo se da cuenta que en eso el Evangelio se está predicando más fuertemente y él encuentra en eso gozo. No es el gozo basado en una fe falsa, no es el gozo basado en una tontería o en falacias o en mentiras o en ilusiones. Es una fe que tiene fundamento, es un gozo que está bien cimentado en saber quién es Él y saber quién es su Señor y qué cosas espera de su vida. No había entonces para Pablo motivo de no tener gozo. Y no quiero que entiendan, hermanos, que esto significa que el cristiano nunca tiene aflicciones, que el cristiano nunca tiene sufrimientos, que el cristiano nunca percibe la prueba y en eso se duele. Por supuesto que se duele, por supuesto que es difícil, por supuesto que se puede llorar. La cuestión es que el mundo llora y lleva su llanto hasta el desasosiego, hacia el sentimiento de estar en el abandono total, de no saber a dónde voltear. Pero el cristiano, cuando se siente así, mira a Cristo y sabe tener en esa circunstancia gozo. Sé que suena algo contradictorio, hermanos, pero verdaderamente es así. Vamos a ver más adelante algunos versículos que apoyan lo que estoy diciendo, pero por el momento quiero que vayamos al versículo 13. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Pablo dice que el Evangelio está progresando porque sus prisiones están haciendo patentes, es decir, notorias. Porque, a ver, hermanos, Pablo estaba encarcelado, pero Pablo estaba encarcelado de manera injusta. Pablo no había cometido ningún crimen, él no había matado, él no había robado, él no había incitado al odio, él no había hablado en contra del César, él no había hecho nada que lo tuviera que tener en la cárcel. Era un encarcelamiento injustificado. Y cuando Pablo dice que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo, en el pretorio, significa que todos los que estaban alrededor de Pablo ahí y que veían su circunstancia ahí, sabían que su situación era injusta.
Sabían que él era un siervo de Cristo, que no tenía motivos para estar ahí, que estaba encarcelado injustamente. Y eso, hermanos, fue de testimonio, no solamente para los mismos hermanos que estaban en Filipos, sino para todos los que rodeaban a Pablo en esa circunstancia. Vean el impacto que puede tener una persona con una mentalidad así. Porque sí saben lo que significa el pretorio. El pretorio es otra palabra para decir palacio. Es decir, que Pablo, en su testimonio, dentro de ese arresto domiciliario que tenía, había guardias reales que lo cuidaban no solamente para que no lo afectaran a él, sino también para que él no se escapara. Él nunca se iba a escapar, pero bueno, era parte de la forma en la que se manejaba el mundo en ese momento. Entonces, él, hermanos, imagínense ese estándar de vida que él tenía. Lo ven encarcelado, pero él está en gozo. Él está orando, él está cantando salmos, él está leyendo la palabra, él está recibiendo hermanos y les predica la palabra. ¿Ustedes qué creen que pasa con los guardias que están alrededor de él? Que no pueden entender cómo una persona en tal circunstancia puede tener gozo. No entienden cómo una persona en tal circunstancia, porque ese juicio, hermanos, podía llevar a Pablo a la muerte. Los guardias no entienden qué conoce este hombre, que aún en la cárcel sigue predicándolo, que aún en la cárcel sigue estando feliz, que aún en esta situación difícil, en medio de la injusticia, él puede seguir cantando salmos. Eso, hermanos, se hizo notorio para las personas que lo rodeaban. Y definitivamente, hermanos, por lo que entendemos en la misma palabra, vean ustedes el capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 21. Estas son las salutaciones finales, ¿no? El adiós con los saludos. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Pablo pudo, con su testimonio, con su forma de vida, con su predicación, alcanzar aún a las personas que rodeaban al emperador romano, al César. Que su testimonio llegó incluso a tal punto que aún el mismo regidor del mundo antiguo, porque el César era la figura más importante política en el mundo, aún él, hermanos, pudo haber escuchado el evangelio que Pablo estaba predicando, tal vez no siempre de su boca, pero sí con su testimonio. Tal vez él no lo escuchó de primera mano. Tal vez los que al final de cuentas creyeron no lo escucharon de él de primera mano. Tal vez lo único que llegó a ellos fue su testimonio. Y es que, hermanos, cuando un cristiano de verdad aprende a vivir en ese estándar, impacta el mundo en el que está. Naturalmente. Yo sé que el hablar en público no se le da a todo el mundo. Yo sé que el hablar y tener palabras coherentes y utilizar palabras sensatas para explicar algo no es algo que se le da a todo el mundo. Pero ¿saben qué sí se le da a todo el mundo, hermanos? Predicar con su vida, enseñar con la forma en la que vive. Eso es algo que se nos da a todos. Todos predicamos con la forma en la que vivimos. Entonces la forma en la que vives impacta el mundo en el que estás, naturalmente. Si tú sabes tener gozo a pesar de la circunstancia en la que estás, si tú sabes amar y adorar a Dios en medio de cualquier situación que te acontezca, naturalmente eso va a impactar a las personas que te rodean, a las personas que pueden ver lo que te está pasando. Algunas personas me dicen: hermano, es que yo soy la única persona cristiana en mi casa, y por más que yo intento enseñarle a mis hermanos, o por más que yo intento enseñarle a mi esposa, a mi esposo, a mis padres, a mis hijos, ellos no escuchan. Y eso nos frustra. Eso nos hace enojar y nos sentimos impotentes porque queremos hablarle, queremos traer argumentos científicos, queremos traer argumentos filosóficos que los convenzan de que el Señor es real, que tienen que creer, queremos convencerlos de su pecado, pero eso no podemos hacerlo. Pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Predicar con tu testimonio. Y eso impacta, hermanos, más que las palabras. Eso impresiona mucho más que lo que puedas articular con buenas palabras. Cuando una persona ve que la prueba está sobre ti, que estás padeciendo la enfermedad, el desempleo, la falta de dinero, los pleitos matrimoniales, los pleitos con los hijos,
pero tú permaneces fiel a tu Señor y agradeces a tu Dios y sabes tener gozo en medio de eso, naturalmente eso va a impactar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus jefes, a tus compañeros, a tus vecinos. Podemos ver eso en Pablo, hermanos. Vean el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, fíjense hasta dónde impacta, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No solamente su testimonio impactó a los que no creían, sino también a los mismos que sí creían, a los que tal vez se habían agachado las manos, a los que tal vez estaban viviendo muy cómodamente su cristianismo. Hasta ellos, hermanos, viendo cómo Pablo padecía el sufrimiento, pero salía motivado, inspirado por el Señor, salía avante, confiando en que de Dios tenía todo lo que necesitaban. Los hermanos también, motivados y cobrando ánimos, dice, también ellos predican el Evangelio con más fuerza. Y aquí no lo dice, pero está implícito. Ellos predican el Evangelio con más fuerza, sabiendo que eso tal vez les cueste lo mismo. Pablo es un ejemplo no solo de que predicar funciona, de que tener un buen testimonio con los demás también es una forma de evangelismo, sino que también es el ejemplo de que hacer eso, hermanos, no siempre significa que te va a ir bien. No siempre significa que tu trabajo te van a dar el ascenso. No siempre significa que no vas a ser tratado con injusticia. ¿Sí ven ustedes eso? Que el ejemplo de Pablo no está llevando a los hermanos a decir, mira, si tú crees en el Señor y lo sirves, todas las cosas van a ayudarte a tus propósitos, a tus metas y a tus sueños. No, ellos predican el Evangelio más fuerte, sabiendo que incluso eso les puede costar a ellos lo mismo. Llegar a la cárcel, incluso perder la vida. Eso, hermanos, me rebasa mi entendimiento. Es un estándar de vida muy alto. Pero todo tiene que ver, hermanos, con cambiar la forma en la que entiendes, cambiar la forma en la que piensas, dejarnos de percibir a nosotros como lo más importante, dejar de percibir la familia como lo más importante, dejar de percibir mi matrimonio como lo más importante, o mis hijos como lo más importante, o mi trabajo, o mi vida como lo más importante. El cristiano tiene a Cristo como lo más importante. Pero si ama y prioriza a Cristo, hermanos, la promesa del Señor es que todas las otras cosas vienen por añadidura. Si tú priorizas a Cristo, eso va a beneficiar tu matrimonio, seguramente sí. A lo mejor al principio vas a tener algo en contra, a lo mejor al principio van a venir situaciones difíciles sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu situación laboral, sobre tu economía. Eso pasa siempre así. Pero definitivamente, hermano, a su debido tiempo cosecharás la recompensa si no desmayas en el camino. Eso lo dice también su palabra. A su debido tiempo cosechas la recompensa si no te cansas en el camino. Dios sabe recompensar a aquellos a los que le sirven. Eso nos enseña también su palabra, ¿verdad? Son versículos que no traigo escritos, pero que yo sé que los conocen. Dice la palabra que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, pero que también es galardonador de aquellos que le buscan. Es una promesa, hermanos, esa. Y el Dios que yo conozco es un Dios que corresponde a sus promesas, es un Dios que no falta a su promesa. Entonces, si tú te acercas a Cristo, tienes que saber que Él a su debido tiempo recompensa, que Él a su debido tiempo te va a dar la cosecha, los frutos, pero tienes que esperar, tienes que priorizar primero a Cristo. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. O sea, una tras otra, hermanos, pueden venir situaciones que a la percepción de quien sea son negativas. Que a percepción de quien sea ustedes los ven como dificultades, como problemas, como aflicciones.
Pero el que piensa como Pablo sabe cambiar todo eso a otra perspectiva totalmente diferente. Vean lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, algunos han salido a predicar para afectarme a mí, como para burlarse de mí, como para criticar lo que yo predico, como para hacer ver que yo no estoy en lo correcto. Algunos dicen lo hacen por envidia, o sea, lo hacen porque ven a mí que yo predico el evangelio y ellos quieren ser más grandes que yo. Y eso, hermanos, a cualquier persona le traería coraje, impotencia, ganas de revancha, ganas de venganza, ganas de demostrar que el otro está equivocado y que yo estoy bien. Pero ¿saben qué piensa Pablo? Pablo dice, gracias a Dios porque ya sea por bien, ya sea que lo hagan bien o lo hagan por algo malo, de todas formas el nombre de Cristo se está esparciendo. Y uno dice, ¿qué rayos? ¿Cómo alguien puede ver una situación negativa y no solo no tomárselo personal, sino voltear a Dios y decirle, gracias porque eso también sirve? Gracias porque eso está esparciendo el nombre de Cristo. Y a lo mejor aquellos que escuchen a Cristo predicado de esa manera no están escuchando el buen evangelio, pero al menos están escuchando su nombre. Y eso tal vez en la mente de Pablo significaba, ellos van a escuchar el nombre de Cristo y tal vez la curiosidad de saber quién es Cristo los lleve al verdadero evangelio. Y yo doy gracias a Dios por eso. Otra vez, hermanos, me gusta volver siempre. Romanos 12:2. Es que la vida se trata de que cambiemos la forma en la que pensamos. Se trata de cambiar la forma en la que entendemos, de renovar nuestro entendimiento, porque renovando el entendimiento sabes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está el ejemplo claro de eso. Pablo no se queda con una mentalidad de una persona del mundo normal, que entendería eso como un ataque personal, se enojaría y quisiera venganza. Pablo renovó su entendimiento porque aún eso sirve al evangelio. Y renovando su entendimiento comprueba cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios en este ejemplo? Que su reino se extienda. Y Pablo entiende que sus prisiones sirven para eso, para que el reino de Dios se extienda. Tal vez él está aprisionado, pero la palabra en ese momento nunca estuvo más libre. Y Pablo entiende eso. Versículo 19, perdón, desde el 18. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Esta última parte, hermanos, dice me gozo, y me gozaré aún. Pablo entiende que no se ha terminado, que aún falta, y que en esas cosas que falten, hay padecimientos, que en esas cosas que faltan va a haber dificultades, pero él casi como diciéndoselo a sí mismo, como predicándose a sí mismo, dice, en estas cosas me gozo y aún me voy a gozar. Pase lo que pase, de aquí en adelante, yo me voy a seguir gozando. Y esto encuentra, hermanos, un eco en muchas partes de la Biblia. Salmo 4, versículos 7 y 8. Yo sé que algunos lo conocen. Salmo 4, 7 y 8. Perdón. Salmo 4, 7 y 8. Dice, tú diste la alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y uno repite estos versículos, ¿verdad? Mi mamá nos repetía este salmo cuando nos íbamos a acostar. Y yo creo que uno no lo entiende bien hasta que lo lee bien. Vean ustedes lo que dice. Tú diste una alegría mayor a la de ellos. Le diste una alegría mayor a la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Eso viene a representar la economía. No solo la economía, sino el bienestar total. Una persona que tuviera grano y mosto significaba, tiene en abundancia todo lo que le hace falta. Tiene vivienda, tiene ropa, tiene alimento, tiene cosechas, tiene familia, tiene riqueza.
Y eso definitivamente, hermanos, trae cierta alegría al corazón de una persona. Pero el salmista dice, tú me diste una alegría mayor a la de ellos, porque no se centra en las mismas cosas. Dice, en paz me acostaré y así mismo viviré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Es decir, ¿qué es lo que hace que el salmista viva confiado? No que Dios le suple el grano y el mosto, no que tiene vivienda, no que tiene riqueza, no que tiene bienestar en general, sino en que tiene a Cristo. ¿Sí se pueden dar cuenta de eso? Está diciendo el salmista, tú me das una alegría y un gozo que supera la de tener posesiones. Porque la alegría que da el Señor no se trata de tener posesiones, no se trata de que todo salga bien. Y no me refiero a que todo salga bien porque la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero no significa a tus propósitos. Significa que todo te ayuda bien a tu persona espiritual, a tu propósito espiritual. Todas las cosas te ayudan a bien conforme al propósito que fuiste llamado. Pablo fue llamado para predicar y extender el evangelio. Entonces todas las cosas le ayudaron a bien. Porque en la prisión extendió el evangelio, cumplió su propósito. Pero no significaba que como ama a Dios, todo le sale bien. Nunca fue encarcelado, ¿verdad que no? O sea, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a que cumpla su propósito. A pesar de que en eso haya dificultades. Y en eso, hermanos, uno tiene que vivir confiadamente. Porque nuestro gozo y nuestra plenitud están en el Señor. Y no en las cosas que nos pasan. Y no en las circunstancias. Amén. Vamos a ir a Romanos 12:2. Voy a darme prisa porque se me está terminando el tiempo. Romanos 12:2. Dice, no os, perdón, 12:12, no es 12:2. 12:12. Gozosos, vamos a leer desde el 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Fíjense cómo dice el 12, gozosos en la esperanza. Y uno dice, qué bonito, ¿no? La esperanza, el gozo son cosas muy bonitas. Pero cuando habla del gozo en la esperanza, ¿qué es la esperanza? Son cosas que no se tienen. Es algo que se espera, pero que no se tiene en el momento. La esperanza es algo que uno anhela recibir. La esperanza es algo que uno anhela obtener. Pablo dice, gozosos en la esperanza. O sea, Pablo está diciendo, tienes que aprender a tener gozo en lo que esperas, no en lo que tienes. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué esperan? ¿Qué esperamos? ¿Cuál es la esperanza? Si la esperanza es la riqueza, son los lujos, es el estatus, es la riqueza y es el bienestar, creo que no estamos hablando de lo mismo. Gozosos en la esperanza, es en esa esperanza última, en el galardón de Cristo, en la herencia que tenemos en Cristo. Tenemos entonces que aprender a tener gozo no en las circunstancias, en Cristo. Entonces, en medio de eso, hermanos, la pregunta es, ¿cómo uno puede tener gozo en las aflicciones? Porque su gozo no está basado en la situación. Su gozo está basado en lo que espera, en la esperanza, en Cristo. Y por más que las circunstancias cambien, y por más que el panorama pueda cambiar, o que suba o que baje el dólar, o que pongan nuevas leyes o que las quiten, el cristiano de verdad no puede perder su gozo, porque su apuesta no está en este mundo. Porque su depósito no está guardado en las cosas del mundo. Su depósito está bien resguardado en la persona de Cristo. Y en Cristo confía en que en su momento recibirá la recompensa si no desmaya. Otro versículo, 2 Corintios 6:10. Segunda a los Corintios 6:10.
Pablo aquí está hablando de la forma en la que ellos se han presentado con los hermanos de los Corintios. Y él dice desde el versículo 9, vamos a leer, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como entristecidos, dice, mas siempre gozosos. Son dos palabras que en nuestro léxico no pueden estar juntos. Pero en un estándar de vida como el de Pablo, perfectamente pueden convivir. Porque uno puede estar triste por la situación, uno puede frustrarse por lo que pasa, uno puede sentir que está pasando una injusticia y eso puede afligir nuestro corazón. No está mal sentir eso, no está mal llorar cuando duele. Lo que sí está mal, hermanos, es no acudir al Señor cuando eso lo sientes. Lo que sí está mal es no saber sentir el gozo en Cristo en esas situaciones. Porque lo que pasa es que estamos en esas situaciones y no vemos todo lo bueno y no agradecemos por lo bueno. Vean ustedes a Pablo, él está reconociendo que le pasan cosas malas, pero él sabe estar agradecido por lo bueno. Uno puede perder el trabajo, pero siempre tiene que voltear otra vez a su vida y agradecer por lo que tiene. Uno puede estar pasando por tribulación, de todas formas voltear a ver su vida y decir, pero tengo esto del Señor y le agradezco. Dice, sí, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos. ¿Qué onda, no? Dice, soy pobre, pero estoy enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es difícil, hermanos, añadirle algo más a eso. Versículo 19 de Filipenses, ya para terminar. Porque sé que por vuestra oración y en la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo todavía termina diciendo, porque sé que falta aún pasar por tribulación, me gozaré aún, y sé que en esta ocasión, dice, sus oraciones van a resultar en mi liberación. Porque Pablo sabe que aún falta, que aún tiene que servir más, que no es el final del camino todavía. Pero él dice, si no fuera así, de todas maneras, o sea que yo salga ileso de la situación y que me liberen y vuelva a predicar libre en la cárcel, libre fuera de la cárcel, o que me condenen y me maten. De todas formas, Cristo va a ser magnificado y en eso, dice, está mi anhelo y mi esperanza. En que en mi vida Cristo va a ser magnificado, o en vida o en muerte. ¿Cuántos oramos así, hermanos? A lo mejor ahorita no estamos en peligro de muerte, pero ¿cuántos de ustedes oran así? Y me incluyo en eso. Que le piden al Señor, Señor, líbrame de esta enfermedad, pero si no lo haces, que te glorifique en medio de estar enfermo. Señor, líbrame de perder mi trabajo, pero si lo pierdo, que aún te dé gloria en eso. Señor, si no resulta todo lo que yo quiero, porque si resulta, obviamente le agradecemos, ¿no? Si resulta, bueno, yo creo que eso es lo lógico, ¿no? Uno agradece a Dios y le alaba, y levanta las manos y llora al Señor y agradece. Pero cuando no pasa lo que uno quiere, ¿cuántos de todas formas nos arrodillamos y le decimos, Señor, no fue lo que esperaba, pero te agradezco porque aún en esto, yo sé que de alguna forma tú estás siendo magnificado? Termina entonces Pablo con la lección más grande del versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay más que añadir a eso, hermanos. Esa es la forma en la que una persona puede tener gozo, porque él dice, si vivo es Cristo, y en eso me gozo. Y si algo, por cualquier circunstancia o por cualquier situación, me quitara la vida, aún en eso gana. Entonces, ¿quién puede ganarle a un cristiano? Si lo dejas con vida, agradece, y si lo matas, lo ayudas.
porque lo estás mandando con su Señor. ¿Cómo puede un cristiano entonces perder? Entonces el Señor nos vuelve a enseñar, ¿quién los podrá separar de mi amor? La respuesta más sencilla es nada. Amén. Amén. Vamos a terminar con una oración.